Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con algo que afecta directamente nuestra salud emocional. Directamente. Todas las cosas que hemos visto, por supuesto, son importantes, pero esto tiene ya características que son mucho más estudiadas. Y hay mucha más base científica como para poder hablar de ello. Estamos hablando acerca de la represión de las emociones, de la represión de los deseos. A nosotros se nos ha pintado la idea de que el cristiano modelo, sea lo que sea que eso sea, o tal como lo han visto en la secta, es aquella persona que obedece sin chistar todo lo que diga la organización Watchtower. Es decir, si la organización está haciendo cosas o diciendo cosas que en realidad van en contra de lo que uno cree, de lo que uno piensa, de lo que uno siente, de lo que uno desea, uno tiene que amoldarse a lo que diga la secta Watchtower en todos los aspectos que se indican en las publicaciones. Ahora, uno verá de que esa palabra amoldarse, se ve en general como una virtud. Y como una virtud se plantea y se pone ahí. Estoy cerrando el refrigerador, de un segundito, ahí está. Entonces, se pone como una virtud a cualquier persona que, yendo en contra de lo que son sus deseos, comillas, naturales, deseos personales, pone en primer lugar al reino. Vez tras vez, en distinta retórica, usando distintos tipos de elementos, fraseología, ejemplos, motivaciones, canciones, etc. Todo está ordenado para que la persona se amolde a un mítico ser llamado Juan Atalayado, que obedece todo lo que dicen las escrituras, tal como las leen o las entienden los testigos de Jehová. Este mítico ser, Juan Atalayado, es una persona que lee todas las publicaciones, una persona que acata todo lo que la Biblia dice, según lo que dicen los testigos de Jehová. Es una persona que sigue al pie de la letra todas las instrucciones que emanan de la Watchtower. Por supuesto, este mítico ser no existe, está en la imaginación de las personas. Nunca fue, nunca ha habido, nunca va a existir. Es un ser amorfo que está en la mente de los testigos de Jehová, que es el testigo ideal. Ese testigo ideal que hace exactamente lo que dice la secta es este Juan Atalayado. Lo mismo se puede decir por la señora Juana Atalaya, perdón, la Juana Atalaya. La Juana Atalaya igual, es una mujer que obedece exactamente lo que dice la publicación Watchtower. Hasta ocupa las faldas de largo apropiado y qué sé yo. Es la mujer perfecta según lo que dicen las normas de los testigos de Jehová. Ahora, en esta dicotomía entre el querer ser y el ser se mueven los testigos de Jehová. Millones de personas están entonces ahí en esta dicotomía de lo que son realmente y de lo que se les pide que sean. Muchos testigos de Jehová tienen que ejercer un gradual control de estas emociones. Una de las características fundamentales que se pide que tengan los testigos de Jehová es el autodominio. Entonces estamos llenando ya el vocabulario con palabras que son control, autocontrol, autodominio y represión. La represión es una acción positiva que toman los seres humanos para poder controlar los deseos que uno tiene. Ahora, la secta combate los deseos normales o naturales como deseos pecaminosos, como deseos de la carne, como los bajos instintos. ¿Pero qué son estos? Son cualquier cosa que están en contra de lo que diga la organización. Por ejemplo, un ejemplo muy triste que me da mucha pena a mí, me da mucha tristeza, porque ha ocurrido, se da, y por eso es que salió uno de los videos, en una de las más infames videos que yo he visto de esta secta. Es de un hombre ya viejo, adulto, ya, que está en una cama de hospital, me imagino que a punto de morir. No quise ver el final porque es una basura.
Pero lo único que vi es que se llamaba Sergei, y Sergei era un niño muy hábil en el ejercicio, en la ejecutación del violín, y que él había recibido el estímulo de parte de sus profesores, de su profesor de música, para poder ir a una beca a el conservatorio de música. Él llega muy contento a hablar con su padre y le dice: papá, esto es lo que hay. Y el papá lo toma, ¿no es verdad?, como cualquier testigo de Jehová, modelo, como Juan Atalaya, el papá se llama Juan Atalayado, lo sienta el pobre niño y le dice: mira, y en forma así, bien casual, le diga: nosotros podemos seguir tocando piano, perdón, tocando el violín, podemos seguir haciéndolo. Me da mucha risa esa parte, cuando dice eso, porque en el comentario anterior, la hija de este hombre ya anciano, Sergei ya viejo, le dice a él: yo no tenía idea que tocabas violín, papá. O sea, ese cuento, esa promesa del padre a él: no, si vamos a seguir tocando violín, era una mentira. Bueno, Juan Atalayado le dice a su hijo, Sergei, que ir a este conservatorio de música, al fin y al cabo, significaba ir en contra de lo que Jehová decía. Y como ir en contra de lo que Jehová decía, le iba a impedir a él hacer lo que él tenía que hacer, que era, no sé, pues, ir a precursorar, ser betelita, no sé qué cosa. Pero ocupa una palabra, que hay gente allí que no iba a ser amiga de Jehová. Es decir, nos encontramos con el típico caso del testigo de Jehová que quiere hacer algo, pero la organización le dice que no lo haga. Obviamente ahí nadie te está diciendo: no vayas a estudiar, no vayas, no toques el violín. No, pero lo ponen con un ejemplo, y lo que uno hace es integrar ese ejemplo en uno. Y a uno le dicen: ¿cómo se sentiría Jehová si tú fueras o hicieras esto? Etcétera. Entonces, este sentimiento de culpa, que ya lo vimos antes, hace que uno se reprima. La culpa y el temor logra que uno se reprima y ejerza un total y completo control y autodominio, cuando muchas veces esto no es necesario. Este control y autodominio provoca una reacción, obviamente. Nosotros, los seres humanos, bueno, todos los seres vivos, tenemos una característica que se llama en biología irritabilidad. La irritabilidad no significa que uno lo toque y uno salta y dice: ¡ah, pero cómo! No es a esa irritación a la que me refiero. Irritabilidad significa, o más bien está definido como, si no me acuerdo el término técnico, pero la idea es esta: es la habilidad que tienen los organismos vivos para poder reaccionar a los estímulos medioambientales y actuar en consecuencia para poder adaptarse a los cambios y poder sobrevivir. Por ejemplo, nosotros estamos cerca de una estufa, acercamos la mano y en forma muy rápida reaccionamos y quitamos la mano por un movimiento reflejo. Nosotros no pensamos en ese movimiento, sino que está integrado dentro de nuestro sistema nervioso autónomo. Actuamos. Eso es reacción. O por ejemplo, estamos en un lugar, tenemos sed, queremos tomar agua. Tenemos calor, nos echamos agüita. Queremos sexo, vamos y buscamos con quién tenerlo. O nos masturbamos, etc. Todas esas cosas. Tenemos hambre, satisfacemos los deseos. Todos estos deseos, estos anhelos que tiene el ser humano, responden a la irritabilidad. Es decir, nosotros respondemos a estos estímulos. Pero ¿qué pasa cuando se nos dice a nosotros, como testigos de Jehová, que solamente podemos responder dentro de ciertos marcos, ciertos rangos, y que más allá no podemos? Hay un argumento que se ocupa muchas veces respecto de los testigos de Jehová y que dice, por ejemplo, aplicando a las normas morales que Dios otorgó al mítico Adán. Obviamente yo creo que eso es un cuento, pero al mítico Adán se le dio la orden: puedes comer de todas las cosas menos de uno. Entonces ellos dicen, los testigos de Jehová, que esto hablaba acerca de la cualidad de Jehová de poder entregar a los seres humanos la libertad necesaria sin cargarlos con detalles respecto al día a día y al quehacer diario.
de tal modo de que el hombre tenía una completa autonomía para poder hacer lo que él quisiera, excepto una sola cosa, que era solamente un control moral para poder establecer el poder de su soberanía. O algo así, cuento, ustedes saben, cuento. Debería ser pastor. Me estoy perdiendo, chucha, me estoy perdiendo. Bueno, a lo que voy es que se dice eso. Sin embargo, nosotros ya vimos antes de que hay un aspecto histórico que tiene una correcta correlación con lo que pasa con la secta de los testigos de Jehová. Los judíos desarrollaron la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Sin embargo, por sobre eso es una norma oral, porque la ley escrita es la ley de Moisés. La ley escrita es la ley de Moisés y la norma oral era la que explicaba la ley de Moisés y que decía que en tal o cual circunstancia los judíos tenían que hacer tal o cual cosa. Y por ejemplo, los judíos llegaban al extremo de decir que sacarse las pulgas en día sábado era quebrar el sábado, por decir algo. Entonces, por eso es que en los evangelios está la cita atribuida a Jesús de que él dice: ¿quién de ustedes nos saca a un asno que cayó a un pozo en día de sábado? Por decirlo así. Entonces, esta ley oral, la Misná, estaba por sobre o alrededor como cobertura para la ley escrita. El razonamiento era: nos ponemos más fuertes todavía que la ley escrita y en realidad tenemos un margen para no pasar a llevar la ley escrita. Los tipos tenían un buen motivo. O sea, no podemos pensar que los fariseos, como dice el cuento, tienen muy mala publicidad, pésima publicidad. Y los fariseos en realidad eran guardianes de la palabra. Guardianes de la palabra. Los tipos se opusieron al helenismo, a la influencia griega, eran extremadamente píos, eran tipos realmente convencidos de lo que estaban haciendo. Y los que quedaron después de esto fueron los que pudieron mantener todos los escritos hebreos y judíos. Son los que pudieron cohesionar el judaísmo tal como está ahora, los fariseos. Entonces esta demonización que hay de ellos es por mala publicidad de parte de los cristianos, nada más. Bueno, ¿a qué iba con todo esto? Iba a que la Misná de los testigos de Jehová es el conjunto de todas las publicaciones que salen, emanan, exudan, vomitan desde la central en Estados Unidos. Todas esas exudaciones, todas esas excreciones en forma de papel son las que son la Misná actual. Es decir, es cierto, la Biblia no dice, qué sé yo, no escuches reggaetón porque es pecado. No, pero amablemente la Guachtáhuer te lo pone ahí. La Biblia no dice en ninguna parte, no estudies en la universidad, porque no había universidad en ese tiempo. Pero amablemente te dice que en realidad ir tras carreras mundanas es en realidad servir a Jehová, perdón, al diablo en este tiempo del fe. Te lo recuerdan amablemente. Amablemente te recuerdan los líderes que andar con un pantalón apretado donde se te ve el paquete es pecado, porque puedes excitar a un miembro del cuerpo gobernante como el Tony Morris. Entonces, esta Misná lo que hace de los testigos de Jehová, siendo un poco más serio, menos broma, es que crea un conjunto de normas que ha llegado a ser tan, pero tan pesado que en la década del 70 llegó a los extremos en donde estos tipos se empezaron a meter en la cama de los hermanos diciendo de que el coito oral, el coito anal era fornicación. Sin embargo, tener sexo con una persona del mismo sexo o con un animal no lo era. Porque el adulterio estaba solamente, y esto es un tecnicismo absurdo, solamente contenido en el tema de que eran relaciones sexuales con fines procreativos o que pudieran tener fines procreativos. Por lo tanto, sexo hombre-mujer, adulterio. Pero sexo entre un hombre y una zarigüeya, ningún problema. Y se expulsó a gente que usando su conciencia dijo: no, esto yo no acepto a este tipo. ¿Cómo yo voy a seguir siendo esposa de un tipo que se acuesta con un gato? Por decir algo.
la Misná de los testigos de Jehová entonces hace que Juan Atalayado tenga que seguir bajo una norma, un rango que no puede ser pasado por alto. O sea, los testigos de Jehová pueden y no pueden hacer esto y esto y esto y esto. Y nosotros lo hemos visto y a ellos lo hemos dicho. El hermano que va y le dice, hermano, ¿sabes que tengo una duda? Quisiera saber si es apropiado que yo escuche este cierto tipo de música. Entonces el anciano, que los más afortunados tienen ancianos sobre ellos que saben leer de corrido. La gran mayoría no sabe leer o no tiene ningún tipo de educación. Vamos a decir que este hermano sí tiene alguna educación y dice, bueno, la verdad es que vamos a ver lo que dice la revista de la Atalaya, veamos lo que dice el anuario, bueno, el índice, música, 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 aquí está la música, ejemplos de música y todo lo demás. Ay, ahí está. En realidad, lo mejor que podría hacer un cristiano es escuchar las melodías del reino. Hay tantas melodías del reino. Hermano, ¿por qué no escucha melodías del reino? Mejor se las pone en un CD o en un MP3 en su teléfono celular y así va escuchando melodías para que siempre esté animado espiritualmente, etc. Y el chico, que no quería escuchar eso, quería escuchar, no sé, música de calidad como Soda Stereo, por decir algo. No puede. ¿Por qué? Porque hay una canción de los Soda que dice... ¿cuál de todas? Todas buenas. Todas buenas. Juego de seducción. O puedo ser tu violador. La imaginación todo lo puede. ¿Eso lo escucharía un cristiano? Hermano, ¿lo haría? ¿Qué haría Jesús en su caso? ¿Qué haría Timoteo en su caso? Timoteo sería fan de Cerati, obviamente. Bueno, lo que vamos es que los testigos de Jehová tienen que reprimirse. Tienen que reprimir lo que tienen que hacer. Otra cosa que tienen que hacer los testigos de Jehová también es que tienen que reprimirse en cuanto a su reacción negativa por la injusticia. Las injusticias dentro de la congregación son pan de cada día. Dentro de cada día, los testigos de Jehová tienen que aceptar que ocurra una injusticia. Generalmente, esta injusticia está deliberada por el ancianito de turno. Y si no es el ancianito de turno, es la mujer del ancianito de turno. Y si no es la mujer del ancianito de turno, es la hija o el hijo del ancianito de turno. Y si no son el ancianito de turno, la esposa del ancianito de turno, la hija del ancianito de turno o el hijo del ancianito de turno, es el protegido del ancianito de turno, que puede ser otro ancianito de otro turno o un siervo ministerial en ciernes a ser el gran sucesor en esta cadena trófica. ¿Cuántas veces nosotros vemos de que el protegido del anciano en la congregación ejerce un poder también? O la esposa, la mujer del anciano, que apunta a la hermana en cuestión. Generalmente las peleas entre mujeres dentro de la congregación son encarnizadas. Es como ver a dos velociraptors peleando. Es lo más espantoso que puede haber, una pelea de gatos. Cuando estas mujeres pelean entre ellas o descueran a otra, una tercera mujer, generalmente es una joven que no tiene ningún tipo de apoyo. Olvídense, ahí corre la sangre y los pedazos de carne. Y uno, como es un hombre que no tiene nada que tener, lo que hace es echarse para atrás y no meterse. Porque si te metes, corres el riesgo de que también vas a salir arañado por la que tiene más poder, por la gata con más pulgas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Iba a que uno generalmente tiene que aceptar injusticias y se tiene que reprimir. ¿Cuántas veces las puede enumerar? Se le acercó el hermano de turno, el hermano espiritualoide de turno, y le dijo: hermano Miker, quiero hablar con usted un momento, ¿es posible, por favor? Vamos a la sala B. Y te llaman a la sala B. Hemos notado, hermano Miker, de que usted hace lo que sea, cualquier cosa, no sé, lo que venga. Y en realidad queremos darle consejo.
por favor, usted podría mejorar su actitud en cuanto a esto y esto otro. Y en vista de esa actitud es como vamos a evaluarlo. Y generalmente esto tiene dobles entradas. Puede ser un asunto para poder hacer que los hermanos acepten cualquier cosa y la acepten sin chistar, sin abrir la boca, como una muestra de lealtad a la organización. Es decir, la máxima de la organización es: no importa lo imbécil que sea el tipo que te está dando la orden o la instrucción, no importa lo estúpida que sea la orden, tú acéptala, callado, callado. Poniendo un ejemplo burdo, quizás un poco grosero, tú muerde la almohada, callado, en silencio, y acéptalo. Ese es el nivel de sumisión total que se espera que tengan las personas dentro de los testigos de Jehová. Y a nosotros como hombres, como varones, eso nos afecta profundamente. Profundamente. Nosotros como hombres, como varones, tenemos un problema que socialmente se nos ha inculcado. Se nos dice a nosotros que el dar rienda suelta a nuestras emociones es un símbolo de que somos maricones. Así. Es un símbolo de poca hombría. Eso es. Entonces, una persona, un hombre que llora en público, los peores epítetos. Un hombre que es capaz de mostrar sus emociones, no, los hombres somos machos, los hombres no tenemos ningún problema. Es lo que se dice que tenemos que hacer. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Es que nosotros no manifestamos las emociones cuando estamos dentro de la organización. Cualquier estupidez que nos diga un anciano, por injusto que sea: hermano, vamos a quitarle el privilegio y se lo vamos a dar al hermano Pepe. ¿Pero por qué, hermano? ¿Es porque yo lo digo? Ok, está bien. Hermano, lo hemos cambiado de asignación, lo vamos ahora a cambiar, vamos a bajarlo y vamos a ponerlo aquí. O vamos a ponerlo allá. O este fin de semana usted tiene que ir acá. O tiene que hacer esto, esto, otro, la. Yo no tenía que obedecer como santo imbécil. Y como uno es un santo idiota, uno que lo que va haciendo va afectando su capacidad de poder reaccionar a las injusticias hasta que es despojado completamente de lo que es el juicio de autocrítica. Uno lo que hace se transforma con el tiempo en un monigote, un mandungueado. Y como uno termina siendo un mandungueado en la congregación, uno tiene que de algún modo liberar esa tensión. ¿Y cómo lo hace? Yendo hacia abajo y mandungueando al resto que tenga abajo. Yo pude entender, por ejemplo, en mi ex congregación, por qué el superintendente, presidente o coordinador en ese tiempo era un tirano. ¿Por qué? Lo pude entender con los años. Este señor era el último eslabón dentro de la oficina en donde él trabajaba. Por años, décadas trabajó haciendo aseo en la oficina. Por lo tanto, no tenía ningún tipo de autoridad. Nadie lo respetaba, nadie. O sea, lo respetaban porque la gente respeta. Pero él no tenía ningún tipo de poder, no mandaba a nadie. La única decisión que podía tomar era cuando barría y cuando pasaba que sea un trapo. Esa era la única decisión que él podía tomar, es cuando hacía el aseo, en qué oficina y qué no. Y de repente. Y en eso trabajó toda su vida, pero cuando él llegaba a la organización, era el rey. Y era bastante cómico ver a un hombre que hacía el aseo en la oficina mandungueando ingenieros. Porque ese es el tipo de control que hay. Entonces, ¿qué es lo que hacían los ingenieros que tenían que escuchar a este tipo? Tenían que manifestar cualidades del espíritu, manifestar tolerancia. Pero todo esto siempre ha sido, como siempre, como una organización humana, es el cuello de botella. Es decir, la ley del embudo. Para algunos se aplica, obedece, y para otros no es tolerable.
¿Ustedes creen que el tipo este Rutherford, él era capaz de tolerar que alguien le levantara una ceja? No. Si tú te oponías a Rutherford, ese mismo día te ibas de Betel. Ese mismo momento te ibas de Betel. Y cuando uno hace lo mismo con los ancianos, ese mismo momento te sacan los privilegios. En ese segundo te los quitan. Y ahí no vale que el argumento bíblico, que lo que dice la atalaya, hermano, que no. Ni siquiera tu amigo te puede salvar. De repente puede ocurrir, pero muchas veces no. Tengo un amigo en Chile, que era precursor especial, y que de repente llega este chico patojo, ¿no es verdad? Que hablaba así con esa voz tan impostada, hermano. ¿Cómo está, hermano? Y este tipo, por detrás, le mandó una carta a Betel diciendo que este hombre absolutamente es un arrogante, no sigue las instrucciones. ¿Y es por qué? Porque este tipo, que era superintendente de circuito, tenía un arreglo, comillas, personal con una hermana acalaudada. Pues le gustaba el billete a este viejo, le gustaba el billete, era un tipo corrupto, que le agarraba moneda de la gente, de las familias más ricas, y quería irse a una casa en particular donde él quería ir. Pero el cuerpo anciano local había preparado que otra familia lo tuviera a él pensando que este gran tipejo y le iba a dar ánimo espiritual. ¡Qué un pobre idiota! Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hizo una carta, primero que nada le hizo un show a él. Le dijo a él, como a las 12 de la noche se fue y apareció. A las 12 de la noche en la casa de los precursores especiales le dijo, yo me tengo que ir de esa casa porque está muy cochina. Mentira. Está muy sucia. No puedo estar ahí. Un mal arreglo, hermanos. Me voy donde está otra persona. Y al final hizo lo que él quería. No solamente eso, mi amigo quedó marcado por él. Y este tipejo mandó una carta por la espalda a Betel. Consecuencia, llamaron a mi amigo y llamaron a este tipo. A Betel. No sé si lo llamaron en el mismo momento, pero uno de los mandamases en Betel dijo, si sigue con esta actitud, vamos a tener que removerlo. Y lo sacaron, porque las quejas aumentaban. Aumentaban las quejas, pero ya no formales. ¿Se imagina usted el nivel de dolor que causó este tipejo? Y uno tiene como testigo de Jehová que aceptar estas lacras. No son todos, afortunadamente. Pero en general uno tiene que aceptar lo que diga la organización, sea como sea. Entonces uno se va moldando en su mente simplemente a poder hacer lo que ellos digan, y lo que hace es que uno se va transformando de a poquito en este Juan atalayado. Pero uno nunca llega a ser ese Juan atalayado, nunca. Y esta represión se manifiesta después en forma negativa. Vamos a ver en la próxima entrega cómo es que nosotros manifestamos externamente estos signos de represión emocional. Cómo a través de los años, el haber estado haciendo esto, anulando a nosotros mismos, aceptando sin chistar cualquier estupidez que diga la organización, uno que tiene que hacerlo, tiene que amoldarse. ¿Por qué? Porque uno es obediente a lo que diga Cristo. Vamos a ver las consecuencias que eso tiene. Y nos vamos a dar cuenta también si eso nos afecta en cuanto a nuestra salud mental. Y en realidad hay estudios clínicos que indican que por supuesto que nos afecta, porque esto tiene que ver ya a nivel biológico, cómo nosotros reaccionamos como personas, que somos entes biológicos sometidos a distintas interacciones y reacciones, y podemos reaccionar desde un modo A o un modo B, o lo que se llama reaccionar de un modo sano o un modo erróneo. Finalmente digo que todos los años que yo pasé amoldándomela, comiéndomela, quedándome callado, tuvo una reacción en mí. Hubo un momento en que ya yo dije, no más. Yo no le acepto nada a nadie, ninguna injusticia, y por supuesto me eché a los ancianos encima. Pero no me importaba, yo realmente estaba feliz, porque yo hacía lo que mi conciencia me decía y me permitía también ayudar a los hermanos y a las hermanas que estaban bajo la tiranía de estos sátrapas. No que yo fuera el Batman o el Superman, pero sí, si había que enfrentarlo, yo los enfrentaba.
Si había que pararle el carro con una atalaya en la cara, yo lo hacía, porque tenía buena memoria y yo podía decir, hermano, la atalaya del año 1995, la página 25, en el párrafo 24, dice en la segunda línea que lo que usted está haciendo está mal. El tipo tiene que ir a buscar. Algo así. Entonces, me trajo a mí consecuencias muy importantes una vez que yo salí de los testigos de Jehová y consecuencias que hasta aún hoy día me siguen penando. Vamos a hablar de las consecuencias de esta represión, las consecuencias de este autodominio manifestado en distintas índoles. Yo puse, por ejemplo, el tema ahí, pero hay muchos más. El tema, por ejemplo, de la represión sexual, que yo también la ejercía. Que yo hacía esfuerzos enormes por no masturbarme, pero enormes, enormes, porque era pecado. Y vamos a ver las consecuencias que eso me trajo y vamos a ver también cómo es que esto nos puede afectar y nos puede explicar las consecuencias mentales que podemos tener hasta el día de hoy. Eso lo vamos a ver probablemente mañana. Vamos a ver si tengo un poquito de tiempo. Lo dejo ahí. Un abrazo.